Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les saluda Ernesto Gómez. El día de hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante que es el Value Stream Mapping. ¿Vale? Básicamente en este video vamos a hablar de la parte introductoria del Value Stream Mapping y en otros videos profundizaremos a detalle en las aplicaciones del mismo. Entonces vamos a comenzar justamente con la definición del Value Stream Mapping. ¿Qué es el Value Stream Mapping? Bueno, el Value Stream Mapping o VCM es una representación gráfica de el flujo de materiales y el flujo de información a lo largo de la corriente de valor de una familia de productos dentro de la fábrica. Es muy usual que clientes o alumnos me pregunten acerca de la utilidad del VCM y cuál es la diferencia del Value Stream Mapping a otras técnicas para mapear procesos. Principalmente nosotros nos debemos de enfocar en que el Value Stream Mapping está diseñado justamente para, uno, representar flujos de materiales y flujos de información. Cuando hablamos de flujos de materiales y flujos de información, estamos hablando de todos los datos que se relacionan con dichos parámetros informativos. Entonces, no solamente es dibujar el layout o no solamente es dibujar o representar de manera gráfica la disposición en cuanto a máquinas, en cuanto a el flujo de trabajo que se logra establecer en el día a día o en las operaciones de una planta productiva. Va más allá de eso. El punto es que nosotros podamos representar de forma gráfica toda la cadena de valor, ¿vale? Esto es muy importante. De ahí el nombre. Nosotros queremos representar toda la cadena de valor. Entonces, usualmente, ¿cómo lo vamos a hacer? Como lo vemos aquí en la parte de abajo, nos dice que esta cadena o esta corriente de valor que sea perteneciente a una familia de productos dentro de la fábrica. Nosotros más adelante vamos a ver qué es una familia de productos y cómo podemos hacer una familia de productos o cómo podemos hacer categorías o realizar estas identificaciones de familias de productos. El objetivo principal o por lo que nos dirigimos a una familia de productos es que cada producto va a tener una duración diferente a otra gama de productos que nosotros tengamos. Entonces puede ser que nosotros estemos fabricando o nuestra planta esté fabricando diferentes tipos de productos y cada uno de estos productos necesite diferentes materiales y por ende necesite mayor o menor tiempo. Por eso es que cuando vamos a hacer el VCM es importante poder hacer esta familia de productos para que el Value Stream Mapping que nosotros realizamos sea considerando el tiempo de dicho apartado, ¿vale? Entonces, esto es muy importante. Ahora, ¿de dónde nace el Value Stream Mapping? Bueno, el Value Stream Mapping es una adaptación occidental, ¿sí? Realmente el VCM no lo inventó Toyota, ni es de origen japonés. Lo que sí es de origen japonés es lo que se conoce como el MIFC, ¿no? Que es el Material and Information Flow Mapping, que es justamente este mapeo de flujos de materiales e información, ¿vale? Que justamente utiliza la misma cartografía o los mismos elementos que nosotros vemos en el Value Stream Mapping. A diferencia del Value Stream Mapping, nosotros vamos a encontrar pequeñas condiciones. Por ejemplo, en el Material and Information Flow Mapping podemos encontrar los apartados de costos. La versión japonesa es la original y de ahí se desprende lo que es el VCM. En otros videos abordaremos más a detalle cuáles son estas diferencias, pero es importante que podamos identificar que VCM no se hizo en Toyota, no se crea en Toyota, más bien se basa en el Material and Information Flow Mapping, que es el propio mapa que sí se desarrolla en Toyota. Entonces, ¿cómo llega el VCM? Bueno, llega VCM a Occidente mediante el libro Learning to See. Este libro, que es muy popular entre los practicantes de la manufactura esbelta o Lean Manufacturing, por lo cual ahí se ven adecuaciones del modelo original que es el que realiza Toyota,
Sin embargo, tienen o comparten algunas características que son similares. Es por eso que en el contexto de la mejora de procesos se suele utilizar este mapa, ¿vale? Entonces, nosotros debemos de identificar tres grandes objetivos o tres grandes claves. Primero, el Value Stream Mapping va a estar orientado a analizar el flujo de materiales, ¿vale? Es muy importante analizar el flujo de materiales porque vamos a poder ver, por ejemplo, si existen desperdicios en nuestra cadena productiva. Analizar el flujo de la información también es indispensable y poder identificar áreas de oportunidad con el fin de eliminar desperdicios en cualquiera de los dos flujos. Inclusive en el BCM podemos llegar a identificar cuellos de botella, podemos llegar a identificar desperdicios de sobreproducción, sobre inventario, etcétera, ¿no? El objetivo justo es que nosotros podamos visualizar, ¿sí? de forma gráfica, de forma específica, donde se encuentran todas estas problemáticas para que nosotros podamos hacer estas mejoras, ¿no? A lo largo del BCM, bueno, vemos algunas líneas, ¿no? Que son las que están aquí abajo, que me representan pues las líneas de tiempo, ¿no? Entonces, lo que básicamente estamos estudiando es flujos de materiales, como lo podemos ver aquí, ¿sí? Los inventarios representados en los triángulos que estamos viendo, las cajas de información, que es básicamente donde vienen apartados como los tiempos ciclos, como la disponibilidad de máquina, el tipo de cambio, etcétera. Y finalmente vemos en la parte de abajo las líneas de tiempo. Las líneas de tiempo nos van a decir cuánto, vamos a traducir justamente esta parte de inventarios, la parte de tiempos, para poder hacer una estimación de cuánto es el lead time, ¿no? Cuánto tiempo transcurre desde que mi cliente me está solicitando un producto, un lote de producción, hasta que yo se lo entrego en sus puertas. Entonces todo ese tiempo que transcurre yo lo voy a llamar lead time, y lo que a mí me interesa es poder reducir este lead time, ¿no? Es decir, poder mejorar estos tiempos para que nosotros también podamos ver otros factores como puede ser la calidad y obviamente poder ver razones de eliminación o reducción de costos. Entonces el BCM estudia el flujo de valor, que consiste en todas las actividades necesarias para la transformación de materiales e información de un producto o servicio, ¿sí? Como lo vemos aquí en pantalla, nosotros vamos a tener digamos que los gráficos son muy amigables, son muy intuitivos. Podemos ver que justamente el cliente, nuestra organización están representados pues con estas pequeñas siluetas de una planta productiva, ¿no? En medio vemos cuál es la fuente, ¿no? O cuál es el método en el cual se comunica o nos podemos comunicar con nuestros clientes, ya sea por un MRP, ya sea por correo, etcétera. Sea cual sea el método en el cual nosotros nos estamos comunicando, de ahí se va a desprender los flujos de información. Entonces, ya hemos hablado acerca de que el BCM, bueno, en el BCM se van a identificar actividades, ¿no? Para lo cual, todas las actividades que son necesarias para poder materializar mi producto o servicio. Ahora, necesitamos conocer qué tipos de actividades hay en el BCM. Esto es muy importante porque antes de comenzar a hacer un BCM hay que ser conscientes de poder conocer cuáles son los elementos mínimos necesarios para que cuando yo pueda realizar mi BCM tenga el conocimiento o las bases sólidas y entonces tenga un sentido hacerlo. Para lo cual nosotros vamos a identificar tres tipos de actividades. El primer tipo de actividad, pues bueno, son los que conocemos como actividades de valor añadido, ¿sí? Las actividades de valor añadido, estas hay que optimizarlas para que entreguen más valor con menos recursos, ¿no? Lo que queremos es eso, es decir, hacer más con menos. Después vamos a tener las actividades de no valor añadido, o lo que conocemos como muda o desperdicio, ¿vale? Entonces, este tipo de actividades pues hay que eliminarlas, ya que nos va a consumir recursos y no va a devolver ningún tipo de beneficio. Al contrario, nos va a generar costo. Esto es muy importante. Una actividad o nos agrega valor o nos agrega costo. Finalmente tenemos una tercera categoría, que son las actividades de no valor añadido, pero son necesarias, ¿sí? Son necesarias para poder entregar el valor.
por lo cual este tipo de actividades pues hay que reducirlas al máximo, ¿no? Si bien no las podemos eliminar porque son necesarias, no aportan valor al cliente, pero sí son necesarias, por lo cual hay que reducirlas al mínimo. Entonces, cuando nosotros hagamos nuestro primer BCM, el punto es identificar qué tipo de actividades se están dando en nuestro flujo, ¿sí? Ya sea de información o de materiales, y poder tomar acciones para poder eliminarlos. En este caso ya sea eliminar, optimizar o reducir. Ahora, nosotros vamos a partir de un estado actual. Cuando nosotros estamos haciendo nuestro BCM, vamos a hacer un BCM actual, ¿vale? Es decir, un BCM en el estado original, en el status quo, con el fin de poder tener una foto, ¿sí? Una foto general de cómo se encuentra nuestra cadena de valor en ese momento, ¿no? Ahora, nosotros lo que queremos es pasar de un estado presente, un estado actual, queremos ir a un estado futuro, donde el estado futuro ya contempla la eliminación de estas actividades que no me agregan valor, ¿sí? Y contempla la reducción de costos, la reducción de desperdicios o eliminación de desperdicios, por ahí también la reducción en los tiempos de entrega, etcétera, ¿no? Cualquiera que sea la problemática que yo llegue a identificar en mi BCM del estado actual, pues bueno, yo tengo que mejorarlo para que mi estado futuro sea mejor. Y así, esta es una cadena, pues es un ciclo virtuoso donde yo voy a estar teniendo cada cierto tiempo un análisis de mi cadena o de mis flujos de valor para poder identificar mejoras constantemente, ¿no? Entonces esto no se acaba, no es que lo haga una vez, lo vuelvo a hacer para ver cómo mejoré y ahí se queda, no. Hay que estar haciendo esto de manera iterativa. Ahora, hemos visto que para poder hacer pues un BCM se ocupan pues estos símbolos o esta cartografía, ¿no? La verdad es que la simbología dentro del Value Stream Mapping es una simbología bastante amigable, bastante intuitiva, donde existe una guía básica que es la que estás viendo en la pantalla, ¿no? Es decir, nosotros tenemos un cuadro de procesamiento. ¿Qué es lo que me representa? Pues me va a representar procesos de producción o realización del servicio, ¿no? Es decir, puede ser un proceso, una máquina, departamento, operación, ¿sí? Entonces, nosotros con este símbolo ya estamos representando cualquiera de estos elementos, ¿no? ¿Cómo usarlo? Bueno, pues es un cuadro de proceso. En este caso, los procesos los vamos a etiquetar, los vamos a identificar para que podamos tener un flujo también visual y controlado y que nosotros podamos ver de dónde se desprenden las actividades, ¿no? Y así para toda la simbología que nosotros estamos manejando. De hecho, por ejemplo, aquí vemos la simbología de organización, ¿sí? Vemos aquí un cuadro de información donde tenemos variables como el tiempo ciclo, como el tiempo de cambio, el tiempo de procesamiento, porcentaje de desperdicio. Todo esto pues bueno va a variar dependiendo del tipo de proceso que yo tenga, ¿vale? Vamos a tener otro tipo de simbología que me va a ayudar a poder representar transportes, movimientos de material, ¿sí? Supermercados, cuál es el sistema en el cual se está dando el flujo, si es un primeras entradas, primeras salidas o es otro tipo de sistema, al igual que simbología para poder representar información, movimientos, inclusive tarjetas Kanban, ¿no? Kanban de señal, Kanban de retirada, Kanban de producción, etcétera. Entonces lo que queremos hacer es, con toda esta simbología que estamos viendo, pues bueno, básicamente queremos construir queremos hacer una representación de nuestra cadena de valor o nuestro flujo de valor actual y con eso poder comenzar a analizar nuestro proceso. Por lo cual es muy importante que nosotros estemos conscientes de toda esta simbología que existe para poder aplicarla de forma efectiva. Entonces, una vez que nosotros conocemos toda esta simbología, que bueno,
tú vas a poder tener al alcance. Si pausas los videos, si pausas este video, vas a poder verla a detalle, ¿vale? Entonces, de hecho, es información general, la encuentras en cualquier tipo de libro, inclusive en la web hay muchas guías acerca de este tipo de simbología. Lo importante de esto es cómo aplicar efectivamente o representar efectivamente nuestro flujo de valor con, la lógica del Value Stream Mapping. Entonces, ¿cómo es que vamos a construir o cuáles son los pasos para poder elaborar un Value Stream Mapping? Básicamente existen diversas variantes, pero bueno, en este caso yo estoy mostrando un esquema de 5 pasos para poder realizar pues un Value Stream Mapping. Primero, determinar la familia de productos o servicios, eso es indispensable. Primero, antes de otra cosa, tenemos que hacer estas categorías, ¿no? Segundo, calcular las métricas del proceso, es decir, todo lo que llevan mis cuadros de información, como los tiempos ciclos, como los inventarios, como la disponibilidad de las máquinas, etcétera, ¿no? Todo lo que yo necesite, el takt time, etcétera. Después vamos a realizar nuestro BCM del estado actual con la simbología que ya conocemos y que acabamos de mostrar. Posteriormente realizar un BCM futuro, ¿sí? Cómo es que debería de ser, ¿sí? Vamos a tener una foto de cómo estamos al día de hoy, cómo debería de ser nuestro flujo de valor o nuestro BCM en condiciones óptimas, y finalmente vamos a definir las acciones de mejora con el fin de poder alcanzar pues ese estado futuro, ese estado ideal. Entonces, esta es como la información introductoria básica para que tú puedas contemplarla y revisarla antes de hacer un Value Stream Mapping. Aquí en el canal vas a encontrar otro video de cómo hacer un Value Stream Mapping siguiendo pues este esquema de 5 pasos para que lo puedas visualizar y con este te puedas guiar y ahora tú puedas realizar tus propios BCM en la organización en la que te encuentres, con el fin de poder analizar cuál es el estado actual de tu organización en cuanto a su cadena o a su flujo de valor, y de ahí tomar decisiones de mejora que puedan beneficiar a dicha organización.